Voy a presentarles de forma conceptual nuestra ruta de manejo, nuestra vía clínica y nuestra herramienta que es un elemento que no ha sido estático, sino que por el contrario se ha dinamizado, cada vez se ha modificado cada 8 días en las juntas, con cada reunión, en cada simposio, dependiendo del avance y el desarrollo del conocimiento a nivel diagnóstico, de estratificación de riesgo, de pronóstico y de tratamiento, pues lo hemos ido modificando. La idea principal es transmitirles conceptualmente a todos los integrantes de la Fundación Santa Fe cuál es nuestra ruta de manejo. Con él hemos construido, llevamos varios años, pero pues esta es nuestra última versión del protocolo de atención en mieloma múltiple, en el cual no solo hace parte o no solamente lo ha construido el servicio de hematología, sino como veremos, todos los integrantes del grupo interdisciplinario han hecho un gran aporte. Y algo que la doctora Marta resaltaba es por qué hacerlo, y es que no solamente el mieloma múltiple es una neoplasia frecuente, sino que hay claramente un problema en nuestro medio, en Colombia, en cuanto al diagnóstico, y algo que claramente se correlaciona con el impacto en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. En general, en Colombia, hay pacientes que tardan más de 7 meses para consultar al médico una vez presentan un diagnóstico. Hay pacientes en 15% que pueden tardar de 4 a 6 meses, pero la mayor parte pueden tardar 3 meses para consultar al médico con un primer síntoma definitorio, o por lo menos claro, muy sugestivo de una neoplasia de células plasmáticas tipo mieloma múltiple. Y esos 3 meses, 4, 6 o 7 meses, es claro que su pronóstico y la probabilidad de complicaciones, ya sea óseas, falla renal, infecciones e indudablemente la mortalidad, pues impacta de forma definitiva. Y algo que también es dramático es que 68% de los pacientes recibieron un diagnóstico erróneo por otras especialidades, o por lo menos no se encaminó a lograr un diagnóstico correcto de esta patología. Y esto claramente nos habla de un desconocimiento, y fue uno de los motivos o una de las razones por las cuales hemos intentado en difundir el conocimiento de esta patología. 46% de los pacientes fue remitido a hematología a un tiempo máximo de un mes. Entonces, no solamente hay un tiempo de demora entre el momento del primer diagnóstico y la primera consulta al médico, sino el momento en que se remite a hematología para poder hacer un diagnóstico oportuno, eficaz y profundo, tarda. 46% más de un mes, 24% 2 a 4 meses, 24% entre 5 meses a un año y 6% más de un año. Muchas veces es indudable que no solo es por falta de conocimiento, sino también en el sistema en que se mueve. Las autorizaciones, la no autorización de una consulta con hematología, la no autorización de las pruebas. Un diagnóstico, el 32% de los pacientes recibió el diagnóstico de mieloma múltiple máximo en un mes, 28% tardó entre 2 a 4 meses y 15% tardó más de un año. Es decir, que no solamente cuando llega a hematología o llega al especialista hay un tiempo de demora. ¿Por qué? Porque muchas veces las pruebas que se solicitan para confirmar el diagnóstico tardan. Entonces, estos dos elementos que hacen determinar la variable tiempo muchas veces no dependen de la tecnología misma, sino del sistema en cómo se mueve. Entonces, esto nos habla de la falta de oportunidad de diagnóstico en este tipo de cáncer. Es indudable que en el mundo se ha avanzado mucho y los grandes centros, tanto en diagnóstico, estratificación molecular, en los últimos 10 años se ha avanzado, no solamente en caracterizar biológicamente, sino molecularmente y su grado de compromiso. Y esa es una necesidad de traer ese conocimiento y esa tecnología a nuestros pacientes y a la Fundación Santa Fe. En esta línea de tiempo vemos el gran avance en los últimos 10, 15 años. Hay nuevas moléculas, nuevos tratamientos, diferentes mecanismos de acción. Pasamos de la quimioterapia convencional a terapia blanco dirigida, mejores opciones como esquemas de consolidación y mantenimiento. Y todo ello en centros de excelencia en mieloma múltiple ha aumentado las curvas de supervivencia. Mayor supervivencia libre de progresión, mayor supervivencia global, menos toxicidad e indudablemente más calidad de vida. Y es nuestro reto y nuestro objetivo traer ese conocimiento, aplicarlo en nuestro medio
y hacer más eficaz nuestro actuar clínico. Entonces, hay una primera variable que es el tiempo, la construcción de un protocolo y la estandarización de nuestro método de diagnóstico y aproximación. Uno de los objetivos fundamentales es reducir tiempo. Sabemos que entre menos tiempo nos demoremos en reconocer los pacientes, en diagnosticarlos, en ofrecerles las mejores estrategias de diagnóstico y tratamiento, se va a ver reflejado. Otro elemento importante es traer la tecnología y las mejores estrategias de diagnóstico y estratificación molecular de última generación, porque esto nos permite seleccionar mejores opciones de tratamiento y ofrecérselo a nuestros pacientes. Y otro elemento importante, la quimioterapia. La quimioterapia en hematología y específicamente en neoplasias hematológicas está en una fase de transición de esa quimioterapia convencional con cierta toxicidad. Se está haciendo la transición en el mundo y en los centros a una terapia blanca, dirigida y seleccionada e individualizada. Nosotros queremos ser partícipes y poder ofrecer y traer eso a nuestro medio. Y es así como, enmarcado en eso, creemos en un manejo integral e individualizado. Todos estos grupos de pacientes tienen mieloma, pero aunque tienen el mieloma, no es el mismo mieloma porque ustedes ven cada paciente, cada ser humano que tiene esta patología es un mundo diferente, con diferentes escalas de fragilidad, diferentes expectativas y probablemente diferentes opciones o resultados. Lo mejor es ofrecerle e individualizar ese tratamiento. Los objetivos también en el tratamiento han cambiado y cada vez somos más ambiciosos. Lo decía la doctora Marta Romero, buscamos probablemente la curación entendida como un mantenimiento de una gran supervivencia libre de progresión con calidad de vida. Y es integrar esos objetivos terapéuticos a estos grupos de pacientes, también desde el punto de vista hematológico, como los objetivos que tiene el paciente. Dentro de ellos, una supervivencia libre global, una supervivencia libre de progresión, distanciar el próximo tratamiento que llegamos a requerir, disminuir la tasa de progresión temprana, un rápido control de enfermedad. Sabemos que controlar la enfermedad y una tasa de respuesta alta en la inducción disminuye la morbilidad, minimizar la toxicidad y poder ofrecer también estrategias de consolidación como el trasplante. En pacientes muy mayores, sabiendo que el mieloma es una patología que mayor frecuentemente afecta a pacientes mayores de 65, 70 años, pues la curación entendida como una supervivencia más de 10, 15 años puede ser la curación en esa edad, prolongar la supervivencia global, prolongar la supervivencia libre de progresión e indudablemente mantener la calidad de vida y prolongar todas estas variables con un enfoque basado en la fragilidad. Esto no lo podemos hacer solos, no solo teniendo una ruta de manejo, una vía clínica, requerimos todas las especialidades y toda la estructura y los recursos humanos y tecnológicos de la Fundación Santa Fe en todas las áreas. Y esta sensibilización va dirigida a eso. No, el paciente, el mieloma múltiplo, no debe ser entendido como que tiene solo un médico, sino generalmente es un grupo y es así como lo hemos construido, un grupo interdisciplinario donde están todas las especialidades. Entonces, cuando construimos el protocolo o la vía clínica, hay una puerta de entrada y es fundamental, como vimos, el tiempo es un elemento esencial. Entonces, debemos pensar en qué paciente sospechar el diagnóstico de mieloma múltiple. Cualquiera de estos motivos de consulta, cualquiera de estos escenarios tiene una puerta de entrada diferente por alguna especialidad. Puede ir desde medicina familiar hasta ortopedia, nefrología, neurología y medicina interna o medicina general. Acá tenemos una lista de reconocer o como de signos de alarma o de puntos de partida. Dentro de ellos describo algunos: la osteoporosis no esperada, anemia inexplicable, proteinuria, neuropatía, pacientes con infecciones recurrentes, pacientes con fracturas patológicas, el hallazgo incidental de una lesión lítica, sangrado inexplicable sin una causa clara, pacientes con diagnóstico de una hipercalcemia de forma incidental. Son solo algunos signos de alarma, pero hay un elemento importante en nuestra guía clínica y la vía es tratar de mostrar cuáles pueden ser aquellos puntos, cuál fue el primer motivo de consulta y acercar el tiempo al diagnóstico o sospechar un diagnóstico de mieloma múltiple.
También otro elemento importante en nuestra guía de manejo es la construcción del diagnóstico. El diagnóstico, una vez lo sospechamos, desde el punto de vista hematológico, es relativamente rápido para hacer en la Fundación Santa Fe, ya que podemos caracterizar muy rápidamente el componente, si hay un componente monoclonal, caracterizar biológicamente ese pico monoclonal y con ayuda de otras especialidades y otras técnicas de diagnóstico, rápidamente podemos hacer la evaluación y estratificación del compromiso orgánico de ese paciente con mieloma múltiple. El protocolo viene diseñado para poder en 48 horas hacer una aproximación rápida y hacer toda la evaluación de caracterización del componente monoclonal y del compromiso orgánico. Es decir, que una vez se sospeche el paciente con neoplasias de célula plasmática o mieloma múltiple, en menos de 24 o 48 horas podríamos hacer un primer diagnóstico con cierto grado de certeza. En ese primer control hay varios laboratorios que son fundamentales, que hemos intentado estandarizar, dado que hemos visto que previo a no tener esta ruta de manejo existía una gran variabilidad en los exámenes que solicitábamos y esta estandarización en los laboratorios que nosotros pedimos nos permite evaluar y autoevaluarnos y probablemente hacer seguimiento con caras de, pues con miras de lograr investigar adecuadamente el impacto que tiene. Estos son parámetros básicos para evaluar el compromiso orgánico, evaluar la paraproteína y algunos elementos importantes para estratificar. También un elemento fundamental, y como veíamos previamente, y lo escribía la doctora Romero, la evaluación molecular y la estratificación de riesgo va mucho más allá de decir que hay una célula plasmática patológica. La caracterización inmunofenotípica, la caracterización molecular con técnicas de FISH que determinan un pronóstico y probablemente una selección de manejo. El uso de terapia, de inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, también nos ha obligado en la Fundación Santa Fe a estandarizar las técnicas de inmunohematología con la determinación del fenotipo extendido, también la caracterización de imagen usando las últimas técnicas en PET, en TAC y en resonancia, nos da los elementos necesarios. Y este es algo que se integra a la primera evaluación de la paraproteína. También un elemento importante es hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje y la estandarización de los reportes, tanto de las pruebas que hacemos, la estandarización de la historia clínica, la estandarización de los reportes de patología, de imagen, nos permite evaluar y hablar el mismo idioma y algo que es muy importante, tener las cosas mucho más claras y disminuir los tiempos. Bueno, estos son los criterios para ingresar al centro una vez hemos identificado un paciente con mieloma múltiple, un paciente mayor de 18 años con un diagnóstico de mieloma múltiple por ahora sintomático. A futuro ampliaremos nuestro centro a cada vez lograr un diagnóstico más temprano y que podamos seguirlo indudablemente en el centro. Hablamos de estandarización de unos elementos importantes, la historia clínica, que es nuestra herramienta de trabajo. Todos los integrantes en el centro debemos cumplir esos elementos de registro, que es fundamental no solamente para la identificación, la estandarización, sino para luego obtener información y analizar y alimentar la base de datos. Un elemento también es importante y al cual nos hemos dirigido es que sabemos la heterogeneidad que hay en los pacientes con mieloma múltiple, por eso no dejamos algo menor, la evaluación de la fragilidad, la mitigación de riesgos, la conciliación de los medicamentos, porque habitualmente el paciente con mieloma múltiple no solamente tiene mieloma múltiple, tiene muchas más patologías o comorbilidades y entre más edad mucho mayor, por eso la evaluación integral es un elemento fundamental. Y partimos de que no solo debemos llegar a una mayor supervivencia global, sino una mejor calidad de vida. Y hay elementos o herramientas que nos permiten evaluar eso. Las decisiones no son solamente de una persona, de un solo hematólogo. Hacemos una junta y una junta interdisciplinaria, habitualmente la junta de hematología, en la cual analizamos los casos, miramos cuál es el protocolo, si hay necesidad de modificarlo o adaptarlo, especialmente en los escenarios de recaída o refractariedad, cuáles pacientes vamos a llevar a trasplante.
qué nuevos tratamientos podríamos ofrecer que no estén en la guía, pero que han mostrado resultados importantes a nivel mundial de acuerdo a las características de riesgo. Cada paciente con mieloma múltiple es un ser totalmente diferente y su mieloma también. Entonces, la evaluación individual nos permite tomar esas decisiones, pero esas son decisiones colegiadas e integradas en todo el grupo. Entonces, este elemento de la junta es muy importante. También la estratificación en la guía es un elemento importante, no solamente porque nos permite tomar decisiones, y dentro de ellas pues está el RISS, que básicamente entrega algunos elementos de riesgo molecular con algunos clínicos, y es un indicador, pues es un estándar de calidad para nosotros, la estratificación correcta. Dos evaluaciones fundamentales que van ligadas a si el paciente se trasplanta o no. Digamos, en mieloma múltiple hay un elemento importante, es a cuál paciente podremos llevar a consolidar con trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogos, y para ello, previo a eso, hacemos una evaluación que nos permite tomar esa decisión. A quién trasplantar o no trasplantar depende de varias cosas. Uno, la edad, no solamente, sino las comorbilidades, el índice de comorbilidad de mieloma o el performance del paciente. También unos factores de riesgo que básicamente nos permiten catalogarlo en riesgo intermedio o riesgo alto. Y el modelo estándar de tratamiento que usamos, que es el que se usa en todos los centros de excelencia en pacientes candidatos a trasplante, es una terapia de inducción o un trasplante o dos trasplantes de acuerdo al riesgo, luego un esquema de consolidación y luego mantenimiento. Pacientes que no llevamos a trasplante, usamos una terapia de inducción y luego un mantenimiento. Los objetivos, en pacientes que aún no trasplantamos, sigue siendo muy similar en el sentido de queremos prolongar la supervivencia global y aún poder hablar de curación. Un paciente de 70, 80 años, ofrecerles 15 años sin que la enfermedad recaiga o 10 años, pues podríamos en cierta manera hablar de curación. Pacientes jóvenes somos mucho más ambiciosos y nuestro surrogado es lograr la enfermedad mínima residual negativa como objetivo terapéutico, porque sabemos que ese elemento se correlaciona con mejores índices de supervivencia. ¿Cómo lograr esos objetivos? En la guía y en nuestro protocolo hemos intentado ofrecer las últimas opciones de tratamiento. Sabemos que dar tripletas o aún 4 medicamentos para lograr ese objetivo terapéutico, lograr la enfermedad mínima residual, basado en los grandes ensayos clínicos y en lo que realizan o lo publicado en los centros de excelencia en mieloma múltiple a nivel mundial, hemos intentado y lo estamos haciendo, el ofrecer este tipo de opciones de tratamiento, estos tipos de protocolo en terapia de inducción. Entonces, en Fundación Santa Fe tenemos en este momento la oportunidad de dar cualquier esquema de tratamiento con los mejores resultados. Luego, la consolidación con trasplante autólogo es un elemento muy importante. También lo tenemos protocolizado y está reflejado en la guía. Esta es la evaluación pretrasplante. Hay una secuencia en tiempo y en momento para realizarlo. Y hacemos básicamente pues el estándar, que no ha cambiado mucho en el sentido por el beneficio que ha tenido el trasplante. Usamos movilización con factores o quimioterapia dependiendo de cada paciente, y nuestro acondicionamiento pues usamos melphalan y se ajusta de acuerdo a la función. Bueno, también creemos y basado en los datos de ensayos clínicos bien consolidados, es el mantenimiento. Tenemos las opciones para dar mantenimiento tanto en pacientes trasplantados como no trasplantados. Y otra cosa importante es en los no candidatos. Antes, el no candidato a trasplante, los esquemas eran muy suaves en cierta manera y las expectativas de respuesta eran bajas. Eso ha cambiado, y sabiendo que es una población con una frecuencia importante de mieloma, nuestros objetivos cada vez son más ambiciosos. Por eso los esquemas cada vez se han modificado y pasamos de dar solo 2 medicamentos a 3 o a 4 con diferentes mecanismos de acción, y en los cuales hemos visto
supervivencia de forma muy importante y que se correlacionan con los reportados en estudios grandes como MAIA, Alcyone, que usan el anticuerpo monoclonal con bortezomib, melphalan-prednisona o daratumumab, lenadexa, como en el MAIA, digamos, en ensayos clínicos que cada vez nos muestran datos más alentadores con mejores perfiles de toxicidad y mejores estándares de calidad de vida en este grupo. La idea del centro es poder estandarizar estos protocolos y traerlos a nuestros pacientes. Desafortunadamente, el mieloma múltiple todavía es una patología que recae y cada recaída hace que ese clon sea más resistente. Por eso tenemos que ir adelante de él y rápidamente o disminuir el tiempo en que analizamos esa recaída, evaluarla de forma más prematura e intervenir. En el escenario de recaída, que es mucho más complejo, hemos dejado en la guía todos los protocolos que existen actualmente disponibles con las diferentes combinaciones de acuerdo a la selección del paciente, de acuerdo a la enfermedad, el tiempo en la recaída. El escenario de la recaída y la refractaria es un poco más complejo. No hay una regla general, pero básicamente se individualiza la respuesta. Y esa evaluación en la junta nos permite tomar la mejor decisión de cuál es el tratamiento más adecuado para ese paciente. La radioterapia sigue siendo un elemento importante. Contamos también con última tecnología en técnicas de radioterapia para menor toxicidad y mayor efecto. Y sabemos que no es solo dar quimioterapia, no es solo lograr una respuesta clínica biológica, el seguimiento es un elemento muy importante. Y una vez diagnosticamos nuestro paciente, el protocolo también viene diseñado de una forma muy esquemática y en cierta manera muy interesante para hacer un seguimiento continuo de estos pacientes desde el momento del diagnóstico, aunque haya habido la mejor respuesta posible. Todo ese seguimiento no depende, y volvemos, no solo de hematología, sino este grupo interdisciplinario para evaluar toxicidades, para ver las otras comorbilidades que tiene el paciente, para ver su estabilidad, indudablemente no solo la parte física, sino también la parte emocional. Todo lo anterior nos ha permitido construir esta vía clínica y esta estrategia que la estamos analizando y los datos preliminares nos muestran muy alentadores resultados. Disminuimos tiempo, 1. 2. Optimizamos los recursos y algo que es fundamental, mejoramos los resultados y las variables clínicas. Esto, aunque se ve, es un proceso dinámico de acuerdo al avance en la tecnología, nuevas opciones de medicamento, también cosas propias de nuestro medio, pues lo iremos modificando. Pero es algo que va más allá del papel, digamos, es algo que requiere de toda la Fundación Santa Fe para que esto cumpla los objetivos para lo cual lo hemos diseñado. Y muchas gracias a todos.